La respiración en el estilo crawl es la principal causa de una mala técnica. Y esto porque un 95% de los nadadores alteran su posición para poder respirar. Y en muchas ocasiones dañan sus cervicales y tienen que dejar de nadar crawl o solo pueden hacerlo con una tuba o un snorkel. En este vídeo te voy a enseñar una estrategia para reeducar el instinto de subir a respirar para que consigas una respiración bilateral cómoda, correcta y libre de lesiones. Yo soy Rafa Soriano y esto es Natación Eficiente. Hola nadadores. Uno de los errores más clásicos de la natación es nadar mirando hacia adelante, lo que rompe con el eje horizontal de la cabeza y crea una compresión cervical por hiperextensión. Ahora imagina nadar con una compresión cervical continua y aplicar una rotación sobre ella cada vez que vamos a respirar. Para que tengas una idea de la gravedad del problema, un nadador respira en media 500 veces a cada 1000 metros. Suponiendo que va 3 días a la semana a nadar 1000 metros, al final de un mes habrá repetido 6000 veces un mal gesto. Y al final de un año, 72.000 repeticiones. Si repites un mal gesto muchas veces durante un largo periodo de tiempo, llegará un momento en que las cervicales no resistirán. No esperes a que sea demasiado tarde, quédate conmigo hasta el final de este vídeo y aprende cómo respirar en el eje horizontal. Una pregunta rápida, ¿te duele o notas fatiga en las cervicales mientras nadas o cuando acabas tu entrenamiento? Deja tu respuesta en los comentarios. Y no te olvides de suscribirte al canal. Mucha atención porque ahora verás el ejercicio más fácil para conseguir una respiración bilateral cómoda, correcta, rotando en el eje horizontal. El ejercicio consiste en nadar focalizando en que la respiración es parte de la rotación del cuerpo. Y en el momento de la respiración tienes que ir a buscar una rotación prácticamente completa de unos 180 grados, haciendo una patada continua pero suave y manteniendo el brazo de apoyo siempre delante. Se trata de encontrar una posición cómoda y segura, demostrando que es posible respirar rotando sin perder la flotabilidad. En este ejercicio tendrás mucho tiempo para poder respirar. Para volver a la posición, es muy importante hacer el recobro solo cuando el cuerpo supere los 90 grados, es decir, que el brazo pase por fuera del cuerpo y no por encima del cuerpo. Y el brazo que está delante solo puede retirarse cuando el otro esté entrando en el agua. Si en algún momento el brazo que está delante se baja, es porque todavía estás inseguro y presionas el agua para poder subir a respirar. Por eso es importante tener clara la posición. Aprender a rotar para respirar y no subir para respirar. Una vez dominen la posición a los dos lados, hay que progresar el ejercicio, creando una secuencia, reduciendo la rotación poco a poco hasta llegar a tener un ojo dentro y un ojo fuera del agua. También hay que reducir el tiempo en que te quedas inhalando. Así conseguirás una respiración bilateral con una posición y timing óptimos. No te vayas, todavía faltan mis recomendaciones para que este ejercicio sea más fácil. Tener claro que para respirar hay que rotar y no subir. Respirar solo cuando tengas clara la rotación y dependiente del lado. Al principio no es necesario crear un ritmo respiratorio, sobre todo si estás muy rotado. Es más importante ganar confianza en la posición. Los primeros ritmos respiratorios que sean largos, a cada 4 o 5 brazadas, hacer una respiración. Así tienes más tiempo para planificar el momento de respirar. Recordar que la cabeza gira acompañando el hombro y no lo contrario. El giro de la cabeza por sí solo no es suficiente para conseguir el espacio para respirar. No tengas prisa por aprender. Mis alumnos que más rápido aprenden son los que disfrutan del aprendizaje y de cada ejercicio. Muchos entrenadores verán mal lo de girar exageradamente para respirar, pero recordad que es un medio para un fin y progresamos desde arriba hacia abajo, rotando desde una posición muy exagerada de unos 180 grados hasta la posición óptima de respiración. Te puedo garantizar que en muy poco tiempo tendrás una respiración correcta y sin riesgo de lesiones. Para complementar el ejercicio de hoy, lo ideal sería respirar por detrás de la ola. Y aquí tienes el tutorial que explica cómo hacerlo. Deja tus comentarios y tus dudas para que yo pueda ayudarte. Y comparte este vídeo porque yo no descansaré
hasta que tú seas un nadador eficiente. Momento en que las cervicales no resistirán. No esperes a que sea demasiado tarde.